Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, como cada día, sumergidos en historias que nos tocan el alma y nos hacen reflexionar. Hoy nos adentraremos en las profundidades de un relato que, sin lugar a dudas, ha logrado capturar nuestra atención y mantenernos al borde de nuestros asientos. Una historia que, tal y como nuestro título lo anticipa, se centra en el asterisco amor secreto de Afra y Mert. Ella lo cuenta todo. Prepárense porque este no será un simple recorrido, sino un viaje emocional intenso, donde desgranaremos cada detalle, cada secreto que ha sido revelado y las inmensas consecuencias que este descubrimiento ha desencadenado. Si son nuevos por aquí, y este tipo de contenido que explora las complejidades del corazón humano es lo que aman, les invitamos encarecidamente a que den ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos emociona enormemente tenerlos como parte vital de nuestra creciente comunidad. Así que, la gran pregunta inicial, ¿quiénes son Afra y Mert? Para aquellos que quizás se unan a nosotros por primera vez, o que necesiten un pequeño refresco de memoria, Afra y Mert son dos figuras que han logrado capturar la atención y el interés de una multitud de personas. Y créannos, no es para menos. La vida, esa gran tejedora de destinos, está repleta de giros inesperados, de relaciones que se van entrelazando en las sombras más profundas, y de secretos que tarde o temprano, por mucho que intentemos esconderlos, encuentran la manera de salir a la luz. Hoy el foco de nuestra atención se posa precisamente en eso, la historia de un amor que por razones diversas, se mantuvo celosamente oculto, y ahora, una de las protagonistas de esta intrincada narrativa, Afra, ha tomado la valiente decisión de abrirse por completo, de derribar todos los muros y contarnos absolutamente todo. Esto, mis amigos, va mucho más allá de un simple chismecito pasajero. Esto es una profunda exploración de las emociones humanas, de las decisiones complejas que a veces nos vemos forzados a tomar, y de las repercusiones que nuestros actos, especialmente aquellos que involucran las fibras más íntimas de nuestro ser, como es el corazón, pueden tener. Permítanos empezar por el principio, ¿no les parece? ¿Cómo germinó este romance secreto? Imaginen dos personas, unidas por un sentimiento profundo, pero que por una compleja red de motivos, se veían imposibilitadas de hacer público su afecto. Quizás eran circunstancias externas implacables, tal vez existían compromisos preexistentes que actuaban como barreras infranqueables, o quizás, de manera más simple pero no menos poderosa, simplemente el momento no era el propicio. Afra, en su relato, nos va a ir desvelando cada una de las capas de esta fascinante historia. Desde esos primeros encuentros furtivos, cargados de una intensidad eléctrica, hasta las miradas cómplices que transmitían infinitamente más que cualquier palabra pronunciada, y ese sentimiento que sigilosamente comenzó a crecer y a arraigarse en sus almas. Es verdaderamente fascinante observar cómo el amor, esa fuerza tan poderosa, puede encontrar caminos insospechados, como puede florecer y prosperar incluso en los terrenos más complicados y adversos. Afra nos narrará cómo vivían esos momentos robados, cómo lograban ese delicado equilibrio entre sus vidas públicas, visibles y aparentemente normales, y esta relación privada, clandestina, esa adrenalina que a menudo acompaña a lo prohibido, pero también, y de manera ineludible, el peso insoportable de no poder ser quienes realmente eran ante los ojos del mundo. Y en el epicentro de esta narrativa, inseparablemente, se encuentra Mert. Aunque hoy sea Afra quien, con una valentía admirable, toma el micrófono y se expone ante todos, la figura de Mert es, sin lugar a dudas, absolutamente crucial en el desarrollo de esta historia. ¿Cómo era él en el seno de esta relación secreta? ¿Era plenamente consciente de la magnitud de lo que estaban viviendo, de la intensidad y el riesgo que implicaba su unión? Afra, en su desgarrador relato, nos va a pintar un retrato vívido y detallado de Mert, de su papel, de su esencia dentro de esta historia de amor clandestino. Nos hablará de sus conversaciones profundas, a menudo en la penumbra, de sus miedos compartidos, de esos sueños y planes que quizás nunca llegaron a materializarse en el ámbito público, y de cómo, juntos, lograron construir un universo propio, un refugio seguro donde su amor podía existir y crecer sin el escrutinio y el juicio implacable de las miradas externas. Es fundamental recordar y nunca debemos perder de vista, que cada historia de amor, por muy secreta o pública que sea, tiene dos protagonistas indiscutibles, y aunque hoy el foco de atención se centre en Afra contándolo todo, las emociones, las vivencias y el impacto que Mert experimentó son parte intrínseca y fundamental de este relato.
Pero ¿qué significa realmente el enigmático título «Ella lo cuenta todo»? Aquí es donde la trama se intensifica, donde los secretos se descorren y la verdadera profundidad de la historia se revela. No se trata simplemente de un escueto enunciado de «nos queríamos». Afra se sumerge en las profundidades de los detalles. Nos habla con una honestidad cruda de las innumerables dificultades que enfrentaron, de los sacrificios personales que tuvieron que realizar, de esas mentiras piadosas que a veces se sienten necesarias para salvaguardar un secreto, pero que con el tiempo pueden convertirse en una carga pesada sobre el alma. Nos va a relatar esos momentos de profunda duda, de agónico conflicto interno, de preguntarse constantemente si valía la pena continuar con una relación que les exigía tanto, que les arrebataba tanta energía emocional y vital. Y por supuesto, y aquí es donde la tensión alcanza su clímax, nos relatará el punto de inflexión, ese momento crucial en el que el secreto se volvió insostenible, o la decisión irrevocable de hacerlo público, o quizás, de manera lamentable, su descubrimiento accidental. La valentía que Afra demuestra al compartir estos detalles tan íntimos, tan personales, es algo que debemos reconocer y aplaudir enérgicamente. Abrirse de esta manera, exponerse de forma tan vulnerable, no es una tarea sencilla en absoluto. Seguramente ha implicado una profunda reflexión, años de introspección y, quizás, un deseo ardiente de sanación o de alcanzar una comprensión más profunda de sí misma y de la experiencia vivida. Y ahora llegamos a la parte que sin duda nos intriga a todos en el más alto grado: ¿cuáles han sido las verdaderas consecuencias de la revelación de este amor secreto? Una vez que la verdad con toda su fuerza sale a la luz, el mundo, tal y como lo conocían, cambia irrevocablemente. Las dinámicas personales se transforman, las relaciones con amigos y familiares entran en una nueva fase, e incluso la percepción pública, esa opinión colectiva que a menudo puede ser tan cruel o tan comprensiva, todo se ve afectado. Afra nos va a compartir con esa misma transparencia que la caracteriza, cómo ha sido este proceso de vivir a plena luz después de haber permanecido tanto tiempo en la sombra. ¿Ha sido liberador como una gran carga que se retira? ¿Ha sido doloroso con heridas que aún no han sanado? ¿Ha habido reacciones inesperadas, tanto positivas como negativas? Ella lo cuenta todo, por lo que podemos estar seguros de que no se va a guardar absolutamente nada. Podríamos estar hablando de la ruptura de otras relaciones, de la imperiosa necesidad de reconstruir la confianza con personas queridas, o por el contrario, de encontrar un nuevo y esperanzador comienzo basado en la autenticidad y la honestidad. Su relato es un recordatorio poderoso y contundente de que los secretos, por bien intencionados que puedan ser en su origen, a menudo conllevan un precio, y ese precio puede ser muy alto. Lo que hace que esta historia sea tan irresistiblemente cautivadora es su profunda humanidad. No estamos hablando de personajes de ficción, de arquetipos creados para el entretenimiento, sino de personas reales, con emociones reales, enfrentando situaciones que, aunque particulares, resuenan con las complejidades que muchos experimentamos en nuestras propias vidas. El amor secreto de Afra y Mer se convierte en un espejo, un reflejo de las innumerables historias que a menudo se esconden a simple vista, de las luchas internas, a veces silenciosas y solitarias, que muchas personas libran a diario. Afra, al contarlo todo, nos incita a la reflexión profunda sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias decisiones, y sobre la delicada manera en que manejamos la intimidad, la vulnerabilidad y la verdad en nuestras relaciones más cercanas. Su historia nos enseña, con una claridad meridiana, que a veces la verdad puede ser dolorosa, puede herir, pero también, y esto es lo más importante, puede ser el primer paso indispensable hacia la autenticidad plena y la tan anhelada paz interior. Intentemos imaginar por un momento la valentía monumental que se requiere para compartir algo tan personal, tan íntimo con el mundo. Afra no solo nos está contando una historia de amor, por muy conmovedora que sea, nos está regalando, en esencia, una lección de vida de un valor incalculable. Nos está mostrando con su ejemplo que, a pesar de los errores cometidos, de las decisiones difíciles que a veces parecen no tener salida, siempre existe una oportunidad latente para aprender, para crecer y para transformarnos. Su relato, al ser tan exhaustivo y completo, nos permite conectar de una manera profunda con ella, empatizar sinceramente con sus motivaciones, comprender sus miedos más profundos y albergar sus esperanzas. Y esto, amigos míos, es precisamente lo que confiere un valor verdaderamente excepcional a un contenido. No se trata únicamente de conocer los hechos, los eventos que ocurrieron, sino de conectar a un nivel emocional profundo con las vivencias que los rodearon, con los sentimientos que los impulsaron y con las cicatrices que dejaron.
Ahora, mientras nos adentramos en la contemplación del futuro, pensando en lo que depara para Afra y Mert, la revelación de su amor abre un abanico infinito de posibilidades, un lienzo en blanco lleno de incertidumbre y esperanza. ¿Serán capaces de construir, a partir de ahora, una relación sólida, pública y duradera, una vez que el velo del secreto ha sido levantado? ¿Han logrado, de alguna manera, superar las inmensas adversidades y los obstáculos que su amor secreto les impuso durante tanto tiempo? Afra, en su narración, es muy probable que nos ofrezca, de forma sutil o explícita, algunas pistas sobre el estado actual de las cosas, sobre si han encontrado un camino conjunto hacia el futuro, o si, por el contrario, esta revelación ha marcado el doloroso fin de una etapa significativa en sus vidas. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que su historia, lejos de terminar aquí, seguirá evolucionando, seguirá escribiéndose, y nosotros, como espectadores atentos y compasivos, tendremos la oportunidad única de ser testigos de esa evolución. Y bueno, estimados amigos, llegamos al final de este emocionante relato, a este exhaustivo desglose de El amor secreto de Afra y Mert. Ella lo cuenta todo. Hemos recorrido juntos, paso a paso, los inciertos inicios de esta relación clandestina. Hemos intentado, con toda nuestra capacidad de empatía, comprender las complejidades inherentes que envolvían su amor y hemos analizado en profundidad el impacto devastador y liberador que la revelación de sus secretos ha tenido en sus vidas. La valentía desmedida de Afra al compartir cada detalle minucioso, cada emoción cruda, cada dificultad superada, nos ha permitido adentrarnos en una historia de amor que, sin lugar a dudas, deja una huella imborrable en nuestra memoria y en nuestra comprensión de las relaciones humanas. Hemos sido testigos de cómo los secretos, aunque a veces nacidos de intenciones nobles o protectoras, pueden convertirse en un peso abrumador, difícil de sobrellevar, y cómo la verdad, aunque pueda ser un proceso doloroso, siempre abre las puertas hacia la autenticidad genuina y hacia un crecimiento personal transformador. Muchísimas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este análisis tan profundo, tan personal y tan revelador. Su atención, su interés y su dedicación significan el mundo para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles contenido que realmente conecte con ustedes, que les interese genuinamente y, sobre todo, que les invite a la reflexión. ¿Qué les pareció la conmovedora historia de Afra y Mert? ¿Hubo algún momento específico, alguna revelación en particular, que les impactara de forma especial, que les hiciera sentir una conexión más profunda? Nos encantaría, sinceramente, conocer sus valiosas opiniones y sus reflexiones más personales sobre todo lo que hemos compartido hoy. Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección designada. Los leemos todos, uno por uno, y nos encanta poder interactuar con cada uno de ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron interesante, valioso y les aportó algo nuevo, por favor, les pedimos encarecidamente que no olviden darle a ese asterisco me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir adelante y a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a quienes creen que esta conmovedora historia podría interesarles o inspirarles. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos y de las novedades que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias de nuevo de verdad por estar aquí. Hasta la próxima.